Hemos entonado hace un momento el himno Cara a Cara, himno precioso, hermanos, en el cual le hemos entonado al Señor: en presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Como decíamos, ¿verdad, hermanos? Aquellas imágenes que nos muestran ahí por internet o la Iglesia Católica Romana respecto a una imagen del Señor Jesús ahí, ¿no? O rubio, blanco. Hermanos, es cierto que nosotros no lo conocemos, hermanos. ¿Cuándo veremos su rostro verdaderamente? ¿Cuándo nosotros nos gozaremos de ver su rostro? Cuando estemos delante de su presencia, hermanos. Cuando estemos cara a cara delante de Él. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. La grandeza de su gloria la veremos, hermanos. Y ciertamente Él también, como vamos a ver en esta predicación, vendrá en gran gloria y poder. El día de su segunda venida. Va a venir a juzgar a los vivos, a los muertos. Vamos a resucitar, hermanos, aquellos que no permanezcamos vivos hasta ese momento, resucitaremos juntamente con Él. Hermanos, estaremos con Él, nos reuniremos a Él, perdón. Pero hermanos, aquellos que estén vivos ahí, aquellos creyentes, hermanos nuestros, que en aquel gran día, hermanos, aquel que todavía permanezca vivo ahí, el hermano nuestro ahí, aquel escogido de Dios, será transformado en un abrir y cerrar de ojos, como vamos a ver también dentro de un momento. Hermanos, y para siempre estaremos con Él, por siempre, por toda la eternidad, alabándole, adorándole, hermanos, por esa misericordia, por ese amor eterno que tuvo para con nosotros en Cristo Jesús. Bendito sea Dios, hermanos. Anhelamos ver ese día. Hermanos, vamos a dar inicio a la predicación. Hoy día, Dios mediante, vamos a concluir al respecto de esta fiesta, la fiesta de las trompetas, ¿verdad? Predicación que hemos titulado La fiesta de las trompetas y su cumplimiento en la persona y obra del Señor Jesucristo. Hoy día vamos a ver la tercera parte de esta serie al respecto del sacrificio preciosísimo del Señor Jesucristo. Pues como venimos viendo, hermanos, todas estas fiestas y todos los sacrificios que se presentaban en aquellas fiestas tipifican, son tipo, son sombra, o eran tipos, eran sombras de la persona y de la obra de nuestro precioso Señor Jesucristo. Y a medida que vamos avanzando en esta serie, hermanos, es de mi convicción, hermanos, de que estamos conociendo más la obra de nuestro Señor, ¿verdad? En su estado de humillación. Aquel sacrificio magnífico, hermanos, perfecto, necesario para nosotros, necesario para nuestra redención. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice la palabra. Entonces, hermanos, vayamos con atención, vayamos con respeto, con reverencia, hermanos, con plena certidumbre a escuchar la palabra del Señor. Hermanos, Levítico 23, versículos 23 al 25, que eran los pasajes que ya meditamos la semana pasada, pero debo empezar aquí porque corresponde a esta fiesta. Dice, Levítico 23, versículos 23 al 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Hermanos, esta fiesta llamada Yom Teruah o Yom Teruah, ¿verdad, hermanos? El Señor dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo al primero del mes. Se celebraba en el mes de Tishrei, el mes séptimo. Se celebraba el día primero, el día 1 del mes séptimo. Y ciertamente era un mes también de reposo para Dios. Hermanos, ¿qué tenía que pasar en aquella oportunidad, en aquella ocasión? Tenía que convocarse a la gente al son de trompetas. Decía ahí, expresamos aquella vez, hermanos, en la anterior oportunidad, que los comentaristas mencionan de que todo el día era un llamado al son de trompetas. Un día de sonar trompetas, dice el número 29.1. Y hermanos, la gente se convocaba. ¿Se convocaba para qué? Para recordar, porque dice ahí, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Era convocada la gente. Era convocada porque
El día 10 iba a ser el gran día de la expiación. Y porque el día 15 iba a empezar la fiesta de los tabernáculos, 7 días. Pero también tenían que conmemorar, como hemos visto, hermanos, ¿qué cosa? La recepción de la ley que vimos en Éxodo 19, ¿verdad? Ahí, aquellos judíos, ¿verdad? Ahí al pie del monte escucharon la ley de Dios, los 10 mandamientos. Ahí estaba Moisés también. Después, ellos no quisieron seguir escuchando. Moisés adentra y Dios le dice otras instrucciones, otras leyes que también vimos en su oportunidad, hermanos. Y todo esto fue ante un sonido estruendoso de la bocina. Todo el monte se estremecía, ¿verdad? El pueblo, se estremeció todo el pueblo también. Y el sonido de bocina era muy fuerte. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, dice el relato de Éxodo 19. Y a ese sonido, ante esa estruendosidad, la gente estaba escuchando la ley de Dios. Y después, hermanos, después de que Moisés adentra y sale, le dice a la gente la ley, lo que Dios le había dispuesto, y la gente que dice, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y lo vuelven a repetir después de que Moisés los escribe, ¿verdad? Nuevamente les lee, ellos nuevamente vuelven a decir, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Hermanos, pero luego vemos que Moisés va delante del Señor, el Señor le da otras disposiciones en Éxodo 25 al 31, le da los elementos de la adoración que ya estamos viendo también semanas pasadas, y cuando Moisés desciende, ellos estaban idolatrando, quebrantaron el pacto. Y eso tenían que recordar también al son de las trompetas. Pero hermanos, tenían que también recordar, hermanos, que había un camino, tenían que traer a memoria, había un camino de salvación tipificado en las fiestas que ahí el Señor le había hablado a Moisés. Había un camino que en sombra se mostraron en estas fiestas, que en estos instrumentos del tabernáculo, ¿verdad? Ahí vemos las sombras de la obra de Cristo, de la persona de Cristo. Había un camino. Así que, hermanos, si bien es cierto, ellos tenían que recordar la ley, la transgresión, el quebrantamiento del pacto. Y Dios, ¿qué había hecho en aquella ocasión? ¿Qué había hecho Moisés como señal del pacto? Roció la sangre sobre la gente. ¿Y esto qué nos decía? Que si quebrantaban el pacto, la sangre era sobre ellos. Ellos merecían la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Ellos quebrantaron el pacto, se merecían la muerte. Pero Dios ejerció misericordia, hermanos. Y así nosotros también nos merecemos la muerte, pero Dios tuvo misericordia, hermanos. Él ejerció misericordia soberanamente desde la fundación del mundo en su pueblo, elegidos. Hermanos, sí. Entonces, las trompetas debían sonar tan fuerte, hermano, el mensaje de la ley, su quebrantamiento, pero sobre todo tenía que sonar tan fuerte también el camino de salvación por medio del único sacrificio aceptable delante de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Gran esperanza en ello, hermano. Sí. Vimos también, hermano, que lo escrito respecto a la fiesta de las trompetas nos enseña que la palabra de Dios debe sonar como una trompeta. Vimos cómo el Señor Jesucristo predicaba ese teruá, alzaba la voz, a gran voz, y predicaba el Evangelio, hermanos. Vimos también a aquellos predicadores, a Pedro, a Pablo y a otros. Había un hombre que era poderoso en la escritura, Apolo. Hermanos, y otras personas más, a Esteban también, muchos más. Y así la palabra también tiene que actuar en nosotros. Ese teruá tiene que actuar en nosotros, hermanos. Cuando nos vamos a la palabra del Señor, nos exponemos, tiene que redarguirnos, enseñarnos, corregirnos y llevarnos a Dios. Y no ser solamente oidores, sino hacedores. Pero también nosotros tenemos que proclamar ese teruá. Tenemos que proclamar esa palabra, ese son de trompetas, hermanos. Vimos también al respecto unos pasajes sobre el Evangelio. Ese mensaje precioso, hermanos. Todo ser humano está destituido de la gloria de Dios. Si nace en Adán. Sí, hermanos, en pecado. Sí, hermanos, es imputado desde que es concebido, es imputado ese pecado a aquel ser ahí en el vientre de una madre. Y ya después de que nace comienza a pecar, ¿verdad? Sigue creciendo y peca más, transgrediendo la ley de Dios, y la paga del pecado es muerte. Pero hay un camino, hermanos, hay una esperanza.
No rechacemos, amigo, amiga, si alguien no está en Cristo, no rechacemos ese camino, no rechacemos ese precioso Salvador. Hermanos, vimos también los sacrificios que se ofrecían en aquella fecha. El día 1 del mes séptimo se ofrecían sacrificios, fuimos en su momento, número 29, habían holocaustos, había un macho cabrío por expiación, además se tenía que ofrecer el holocausto del mes, ¿verdad? Y también la ofrenda relacionada al holocausto del mes, también el sacrificio continuo, que era un cordero por la mañana, un cordero por la tarde, las libaciones, hermanos, y todo eso tipificaba la obra preciosa de Cristo. Cristo entregó su vida, hermanos, ahí, en ese holocausto. Cristo es el que hace la verdadera expiación de pecados. La sangre del macho cabrío tipifica la obra de Cristo, hermanos, porque tenemos acceso al Padre y por quien podemos ser purificados, hermanos. Cristo es el pan de vida. Cristo y su vida obediente fue la ofrenda vegetal. Cristo es quien derramó su sangre. El precioso Señor Jesucristo cumple todas estas ofrendas. Hermanos, como dice Apocalipsis 5:9, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. No la sangre del macho cabrío, no la sangre de los corderos, no la sangre de los becerros, la sangre preciosa, Señor Jesucristo, su vida entregada en propiciación nuestra. Eres el pan, ¿verdad? El pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dijo él. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y Hebreos 9:12 nos dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todos estos animales y lo que se hacía con estos animales era una sombra, una figura, un tipo del sacrificio preciosísimo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Él, hermanos. Ningún arrepentimiento ni fe de aquellos judíos que confesaban sus pecados en ese día de sonar trompetas podía ser logrado si es que no tenían verdaderamente en su corazón fe, hermanos, y no venían, no miraban por fe al verdadero sacrificio, el antitipo de esas sombras. Porque ellos podían ir y ofrecer los animales y todo lo demás, estar ahí, ¿verdad?, escuchando el son de trompetas, pero si no había, hermanos, un corazón que miraba a Cristo, no alcanzaba perdón de pecados, no alcanzaba expiación, hermanos. Así debemos mirar a Cristo todos los días y todo esto, hermanos, con ellos mientras sonaban las trompetas, porque recuerdan que era al son de trompetas. ¿Se dan una idea, hermanos? Pero ese día, hermanos, habían unas trompetas especiales que sonaban, y eso lo vemos en Números 10. En Números 10, el Señor le había mandado a Moisés, le mandó a Moisés que haga 2 trompetas de plata. Imagínense, hermanos, 2 trompetas de plata. Normalmente, ¿verdad? Las trompetas que ahora pues comercialmente se utilizan no son de plata. Pero habían 2 trompetas de plata, hermanos, que el Señor le ordenó a Moisés que se hicieran y les iban a servir para muchas cosas. No vamos a leer todo, pero les iban a servir para que las tocaran y para que convoquen a la congregación. Si tocaban de una manera, convocaban a la congregación. Si tocaban de otra manera, convocaban a los jefes de millares. Si tocaban de otra manera, iban a mover los campamentos. Y si tocaban de otra manera, hermanos, era para que vayan a la guerra. Pero, hermanos, el versículo 10 de este capítulo, Números 10, dice, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades, ahí está, el día 1 del mes séptimo era una solemnidad, y en los principios de vuestros meses, el día 1 del mes séptimo, también era el principio del mes séptimo, ¿verdad? Tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos. Mientras que ese día 1, el día del sonar trompetas, el día 1 del mes séptimo, se estaban ofreciendo los holocaustos, hermanos. Ese día era el son de trompetas, pero mientras se ofrecían esos holocaustos, sonaban también las trompetas de plata. Dice, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Hermanos, qué precioso, hermanos. Mientras estaban ofreciendo los holocaustos, sonaban las trompetas. ¿Quién hacía sonar las trompetas? Los sacerdotes, hermanos. Las trompetas de plata las hacían sonar mientras ofrecían los holocaustos que tipificaban a Cristo.
Hermanos, la gente tenía que estar en su mente ahí y por fe ver a qué, hermanos, al sonido de esa trompeta de plata, se estaba proclamando el evangelio, el animal siendo quemado en holocausto. El evangelio, hermanos, de esa manera, ellos tenían que ver detrás de ello a quién, hermano, aquel que tenía a la simiente de la mujer, aquel que tenía que ser golpeado en su calcañar. Hermanos, desde Génesis 3 ahí. Ellos tenían que ver en él, en ese animal, el tipo, la sombra, la figura del precioso Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al son de trompetas de plata. Dice el puritano Matthew Henry, hermanos, este comentario al respecto de este versículo, estos versículos. Las trompetas tipifican la predicación del evangelio. Suena como una alarma para los pecadores, los llama a arrepentirse, proclama la libertad de los cautivos y esclavos de Satanás y reúne a los que adoran a Dios. Los dirige y los anima en su pesada jornada, los estimula a combatir contra el mundo y el pecado y los anima con la seguridad de la victoria. Dirige la atención de ellos al sacrificio de Cristo y muestra la presencia del Señor para su protección. El sonido de la trompeta, sigue diciendo, del evangelio, es la ordenanza de Dios y exige la atención de todos aquellos a quienes envía. Exige la atención de todos aquellos niños, miren por favor, exige este sonido de trompetas del evangelio de Cristo, de lo que hizo Cristo, que ustedes estén atentos. ¿Necesitan que traiga una trompeta aquí para hacerlas tocar? No, ¿verdad? Escuchen. Prestemos mucha atención, por favor, en lo que viene. Así como el sonido de trompetas, el Señor anunció la ley, al sonido de trompetas, y así como al sonido de trompetas la gente debía afligirse, hermanos, ir con corazones afligidos y arrepentirse, y en fe ver al antitipo de estos animales, ellos debían conmemorar, recordar, recapacitar, tener muy presente dos advertencias. Escuchen, o dos situaciones, dos hechos. Primero, escuchen por favor, porque esto va a dar paso a lo siguiente, que la transgresión de la ley de Dios da el paso al justo juicio de Dios. La transgresión de la ley de Dios da paso al justo juicio de Dios y con ello al juicio final en la venida del Señor Jesucristo. Hermanos, ya les leí hace un momento, Éxodo 19, algunos pasajes. El Señor le había dicho a Moisés que le traslade lo siguiente al pueblo, que sea un reino de sacerdotes y un pueblo santo. ¿Ellos qué dijeron? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Después escuchan la ley, el Moisés le traslada la ley, los mandamientos y las otras leyes, y ellos dicen, haremos. Y nuevamente lo escribe, le vuelve a decir, y ellos dicen, haremos. Pero ellos quebrantan el pacto. Pero la señal del pacto era, hermanos, Éxodo 24, versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Imagínense esa escena, hermanos. La gente escuchando, miles de personas escuchando, Moisés agarra el animal, vierte en un tazón, un recipiente, la sangre. Ellos dicen, le da la ley, ellos dicen, haremos. Y Moisés les vierte la sangre, hermanos. Esa señal decía, si ustedes incumplen lo que ustedes están diciendo, haremos, su sangre. Hermanos, hay un castigo. La paga del pecado es muerte. Sí, hermanos, eso. Ellos lo sabían, lo tenían claro, y por ello debían recapacitar y traer a la memoria mientras sonaban las trompetas. Ellos sabían, hermanos, lo que ahora nosotros sabemos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, ellos lo sabían. Ellos sabían que si se permanecían en Adán, morían, hermano. Ahí la señal estaba clara. La sangre había sido vertida sobre ellos si incumplían, si quebrantaban el pacto. Ellos sabían, hermanos, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nosotros lo tenemos claramente en Hebreos 9, 27. Pero ellos sabían, hermanos, ¿por qué? Porque le fue rociada la sangre a ellos. Le fue rociada la sangre.
Y así, hermanos, podemos ir a otros pasajes. Ellos sabían, hermanos, lo que más adelante nosotros vamos a leer en Génesis 4, cuando Caín ofreció, ¿verdad?, una ofrenda, y Abel también su ofrenda, y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, porque detrás de esta ofrenda estaba, ¿quién? La fe de Abel en Cristo, en la simiente de la mujer. Sí, hermanos, mientras que Caín, hermanos, su ofrenda no fue agradable. Y por tanto esta gente sabía, hermanos, la sangre había sido rociada sobre ellos. Y hermanos, las trompetas sonaban y sabían que si no tenían verdaderamente arrepentimiento y verdadera fe en el tipo de esos sacrificios, les vendría el juicio. Ellos sabían, hermanos. Pero gloria a Dios con esto. Gloria a Dios que ellos también sabían que podían ir y correr hacia el antitipo de esos animales. Sabían, hermanos, porque ahí Moisés había recibido ¿qué cosa? Las instrucciones respecto a ¿qué? Al arca del pacto, el propiciatorio, los velos, el tabernáculo, ¿verdad? El altar del incienso, el altar del holocausto, todo esto que tipificaba la persona y obra del Señor Jesucristo, lo sabían. Sabían que había un camino de reconciliación con Dios. Y por ello, todo eso estaba tipificado en los animales que sacrificaban, en la sangre, hermanos. Si nosotros nos remontamos a ver, imaginamos que estamos ahí, entramos ahí al atrio y vemos el altar de los holocaustos, animales sacrificados, todo el humo, la sangre debajo al pie del altar del holocausto. Pasaba después el primer velo. ¿Qué miraban, hermano? El altar del incienso con la sangre untada en los cuernos del altar del incienso. Mirarían a los sacerdotes, hermanos, con las sangres salpicadas. Su sangre era blanca, perdón, su vestimenta era blanca, blanquísima, pero como trataban con la sangre salía salpicada. Miraban el velo, el segundo velo, hermano, delante del arca del pacto. ¿Cómo estaba? Rociada de sangre. Hermanos, ellos sabían que la paga del pecado es muerte y que había un camino para alcanzar reconciliación. Lo sabían, hermanos. Entonces, hermanos, conmemoraban y esperaban también la redención completa en la simiente de la mujer, Cristo. Redención completa con nuestro cuerpo que nosotros sabemos, hermanos, ¿será cuándo? ¿Cuándo serán redimidos nuestros cuerpos? En la segunda venida del Señor Jesucristo. Ellos lo sabían, hermanos. Entonces, en la segunda venida del Señor es donde se cumplirá el juicio de todas las naciones y también la completa redención de nuestros cuerpos, amados hermanos. Ambas cosas. Y eso nos da paso a lo siguiente. Nos da paso, hermanos, a que el Señor Jesucristo vendrá también. ¿Y cómo va a venir? Al sonido de trompetas. Así, hermanos, así como la ley era dada al son de trompetas, ¿verdad? El sonido aumentaba muy fuerte, la bocina sonaba. Aquí, hermanos, el Señor vendrá en la segunda venida, como está escrito, vendrá en gran poder y gloria. Ese día, el sonido de bocinas iba en gran aumento, se entregaba la ley, se anunciaba el camino de salvación por medio de esas fiestas que tipificaban a la obra de Cristo y la persona de Cristo en sus sacrificios. Pero la segunda venida del Señor, la cual irá acompañada del sonido de trompetas, con el cual nos convocará, hermanos. Ese día sonarán las trompetas en el cielo anunciando su venida y estaremos delante de su tribunal. Estaremos delante, hermanos. Todos aquí, todos, amigos, amigas, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es preciso, es necesario. Todos, hermanos. Nuestros hijos, todos. Nuestros padres, nuestros hermanos. Todos estaremos delante del Señor. Unos a un lado, otros a otro lado. Las ovejas a un lado, los cabritos a otro lado. Los creyentes a un lado, los incrédulos a otro lado. Hermanos, sí, Mateo 24, 29 al 31, que providencialmente estamos meditando a las 4 de la tarde, hermanos, dice. Mateo 24, vayamos ahí, hermanos, por favor. Versículo 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Hermanos, dice, e inmediatamente después. ¿De qué? De la tribulación de aquellos días. Después de la gran tribulación, hermanos, que ocurrirá al final de este milenio, hermanos, esa gran tribulación en la cual, si fuera posible, Satanás engañará aún a los escogidos, si fuera posible, pero no lo es. En aquella gran tribulación donde los creyentes serán atribulados, hermanos, y si llegamos a ese día, nosotros seremos atribulados ahí. Hermanos, inmediatamente, dice, no se espera más tiempo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿qué, hermanos? ¿Inmediatamente qué? Entonces, ¿qué? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. El Hijo del Hombre aparecerá su señal en el cielo. Una señal, hermanos, y miren lo que dice inmediatamente después. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Hermanos, ya no hay oportunidad de salvación para ningún ser humano incrédulo ahí. No hay oportunidad. No hay una segunda oportunidad. No hay esperanza. Hermanos, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. El Hijo del Hombre, hermanos. Él es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 100% Dios y 100% hombre, dos naturalezas en una persona. No hay división, ni confusión, ni mezcla en su persona, en sus naturalezas. Hermanos, este precioso Señor vendrá en el cielo, glorioso. En su primera venida, ¿cómo vino, hermanos? Vino, se humilló a sí mismo, tomó la forma de siervo, para hacer la obra de redención, hermanos, para rescatarnos, redimirnos, para expiar nuestros pecados, para presentarse delante de Dios, hermanos, con su sacrificio, Él mismo. Y propiciar, hermanos, propiciarnos. Y lo hizo, hermanos. Pero aquella vez, en esta oportunidad, en su segunda venida, ya no va a venir para ser humillado por el hombre. Ya no va a venir para ser rechazado, crucificado, insultado, golpeado, escupido. Ya no. Escucha bien. Tú vas a estar delante de esta persona, hermano. Vamos a estar delante de nuestro Señor, pero Él va a hacer algo. Vamos a ver después en otros pasajes. Pero amigo, amiga, si no estás en Cristo, miren, niños, escuchen, jóvenes. Lamentarán todas las tribus de la tierra. Lamentarás si no estás en Cristo. Está escrito. Porque Él es justo también, va a hacer justicia. Pero ¿cómo va a venir Él? Dice, y verán al Hijo del Hombre. Hermanos, dice Apocalipsis que todo ojo lo verá. Todo ser humano aquel día que esté aquí lo verá. No sabemos cómo será eso, cómo es posible que alguien que esté en un hemisferio y el otro que esté en un hemisferio opuesto lo pueda ver. Hermanos, no lo sabemos, pero dice la palabra que todo ojo lo verá. Pero miren, muchos lo verán y lamentarán. ¿Y cómo vendrá? ¿En un pesebre? No, hermanos, dice, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Porque Él es Dios también. Desde que se encarnó, Él es Dios y hombre. Y nunca dejará ni dejó de ser hombre. En esta tierra estuvo con un cuerpo en estado de humillación. Pero cuando resucitó con un cuerpo glorificado y ahora Él vive. Él está reinando. Él es Dios, glorioso Dios y hombre. El Hijo del Hombre vendrá con gran poder y gran gloria. Noten estas palabras, no dice gloria. Y estaría bien si dijera gloria. Pero dice gran gloria. Así de glorioso es el Señor. Así que miremos bien el estado de exaltación en el cual nuestro Señor está ahora en este momento. Y juntarán a sus escogidos. ¿A quiénes juntarán? Dice aquí. A sus escogidos. A los escogidos por Él y por el Padre y por el Espíritu Santo antes de la fundación del mundo.
y que en determinado momento de la historia de la humanidad nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Te llamó? No me corresponde a mí decir a mí si eres escogido o no, pero me corresponde llamarte a que creas y te arrepientas y mires a ese precioso Salvador que vino y se humilló, pero ahora está reinando y es glorioso. No lo rechaces. Te vas a enfrentar a Él, amigo, amiga, delante de Él. Mire, juntarán a sus escogidos. ¿De dónde? De los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, de toda nación, de todo lugar, de todo sexo, de todo color, de todo idioma, de toda lengua. Niños, grandes, adultos, ancianos, aquellos que fueron llamados de jóvenes, desde niños, de adultos o en el lecho de muerte. A todos, hermanos, juntará. ¿Cómo, hermanos? Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Así como en el día de Éxodo 19, cuando se entregó los mandamientos, había un sonido fuerte de bocina. Aquel día, hermanos, habrá, dice, gran voz de trompeta. Un gran estruendo, un gran sonido de trompeta. Y a ese gran sonido de trompeta nos convocará. Y estaremos ahí, hermanos. Vamos a ver en otros pasajes más detalle de esta convocación, más detalle de esta presentación de nosotros delante de Cristo o con Cristo. Al respecto de este pasaje dice el teólogo Albert Barnes. Inicio la cita. Presten atención, por favor. Inicio la cita. Las asambleas judías solían ser convocadas por el sonido de una trompeta, como las nuestras por campanas. Por eso cuando hablaban de convocar una asamblea, hablaban también de hacerlo tocando una trompeta. Nuestro Salvador, hablando a los judíos, usó un lenguaje al que estaban acostumbrados y describió la reunión del pueblo en el último día en un lenguaje que estaban acostumbrados a usar al convocar asambleas. Hermanos, para ello, como hemos estado viendo, era claro. El día primero del mes 10º, el día de sonar trompetas, convocaban a la gente. ¿Cómo? ¿Estamos aquí, hermanos? Al sonido de trompetas. Al inicio de cada mes, sonido de trompetas. Para convocar a la gente, sonido de trompetas. Sacrificaban los holocaustos en el día 1 del mes 7º. Sonaban las trompetas de plata. Hermanos, y nuestro Señor vendrá, dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Hermanos, quiero llevarlos a otros pasajes para que ustedes vean más detalles al respecto de este grandioso día. 1 Corintios 15, 20 al 25. Vayamos ahí, por favor. 1 Corintios 20, dice la palabra, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y esto alude, hermanos, al día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Este día era el antitipo de la fiesta de las primicias, donde se presentaba la gavilla. Dice el apóstol Pablo, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es primero, es lo primero. Y si hay lo primero, si hay las primicias, es porque hay más. Y sigue diciendo, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por un hombre. ¿Por qué hombre entró la muerte? Por Adán. Ahí en el huerto él pecó y todos de ahí en adelante, todos los que nacen en Adán. Y la muerte entró en Adán y por tanto la muerte entró a todos. Pero luego dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. También por Cristo, la resurrección de los muertos. Versículo 22. Porque así como, y noten bien estas palabras importantes, porque así como en Adán todos mueren, todos los que nacen y mueren en Adán, todos los que se quedan en Adán, mueren eternamente. También en Cristo, o sea, los que estamos en Cristo, los que somos cristianos, los que hemos sido regenerados, los que están en Cristo, ¿qué? Todos serán vivificados. ¿Qué dice aquí? ¿Todo el mundo será vivificado? No, dice los que están en Cristo.
pero cada uno en su debido orden. Claro, ¿cuándo resucitó Cristo? Hace 2000 años, más o menos. Cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, ¿cuándo? Ahí dice, en su venida. Ahí está, hermanos. Cristo resucitó hace 2000 años y un determinado día, la segunda venida, cuando venga Cristo con poder y gran gloria y envíe sus ángeles con gran voz de trompeta, ese día resucitaremos. Hermanos, qué preciosa verdad. Luego los que son de Cristo en su venida. Ya no tendremos, hermanos, ese aguijón de la carne. Ya no tendremos, hermanos, estaremos redimidos nuestro cuerpo. Se completará la redención de nuestro cuerpo y nuestra alma. Si no estamos para ese día, hermanos, nuestras almas que están con Cristo serán unidas a nuestro cuerpo. Un cuerpo glorioso, un cuerpo resucitado, que ya no se envejecerá, no morirá, no pecará. No tendremos concupiscencias, hermanos. No se degenerará, no será corrupto. Es incorruptible, es semejante al del Señor Jesucristo. Pero miren lo que dice, cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 24, luego el fin. No hay más, hermanos. No hay otro tiempo, no hay otro periodo de tiempo. Dice, luego el fin. Es ahí, hermanos, inmediatamente el fin. ¿Cuándo? Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cristo ahí como mediador, como Dios y hombre, como el mediador entre Dios y los hombres, entrega el reino al Dios y Padre. Y en el Dios y Padre, en Dios y Padre, ciertamente también quien reina sobre todos, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, ya no habrá ningún enemigo de Cristo, hermanos. No habrá ningún incrédulo. Ya, hermanos, de ahí para adelante no habrá ningún incrédulo. Ya no estará Satanás, será enviado al infierno, al lago de fuego. La muerte tampoco, porque bien dice que el postrer enemigo a destruir será ¿qué? La muerte. Hermanos, qué precioso. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia, todo gobierno anticristiano, que legisla reyes anticristianas, antidios, todo incrédulo que se levanta ahí, o todo ateo que se levanta a sacar cierta filosofía, a inventar cierta doctrina contraria a Cristo, contraria a su deidad, contraria a la verdad, a la palabra de Dios, no, será suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hermanos, yo pregunto, ¿algún pariente nuestro muy cercano será un enemigo que está aquí descrito? Imagínense, porque cuando dice que cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, y dice, es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Quién es su enemigo de Cristo? Todo aquel que no es de Cristo. Sea, hermanos, si sea el peor incrédulo, vamos a decir así, o el peor presidente o rey de cualquier nación, el peor ateo que levanta cada doctrina falsa en estos días también, y ciertamente los siglos pasados también. Todo, hermano, todo incrédulo es su enemigo. Todo. Pero es preciso que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. Hermanos, en el versículo 42 continúa, así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción. O sea, moriremos, hermanos, moriremos ciertamente, nuestros cuerpos corruptos, ¿verdad? Nuestros cuerpos corruptibles, hermanos, que tenemos que mortificar ciertamente, pero ¿cómo resucitaremos? Resucitarán en incorrupción. Y en el versículo 48 dice, ¿cuál el terrenal? También los terrenales. Mejor dicho, ¿cuál Adán? También los que están en Adán. Así como Adán cayó en pecado, toda persona que nace y sigue en Adán está en pecado y ama su pecado y busca su pecado. Y primero está el su yo, primero está su orgullo,
Primero están sus cosas y no Dios. Pero, ¿cuál es el celestial? Cristo. Tales también los celestiales. Hermanos, qué tremendo. Semejante a la gloria de Él serán nuestros cuerpos. Cual el celestial, tales también los celestiales. No tendremos pecados, porque cual Cristo, que es el celestial, también nosotros ahí sin pecado. Y dice el 51. He aquí, os digo un misterio. Hermanos, algo tremendo. Algo que los hermanos ahí de Corinto no sabían. ¿Cuál es ese misterio que va a decir el apóstol Pablo y que ahora nosotros lo sabemos? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, noten, miren, a la final trompeta, ya tenemos nuestra imagen, viene el Señor Jesucristo en los cielos, viene con sus ángeles de su poder, viene con gran poder y gran gloria, hay sonido de trompeta. Y hermanos, dice en un momento, y esta palabra en griego es átomo. Ese es un instante de tiempo. Luego dice, en un abrir y cerrar de ojo. ¿Sabe cuánto demora usted en parpadear, en abrir y cerrar el ojo? 2, 3 décimas de segundo. En ese tiempo, en un átomo, en un momento, como dice ahí el original en griego, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Todos seremos transformados en ese instante, en ese abrir y cerrar de ojo. Miren, se tocará trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Hermanos, y nosotros seremos transformados. Pablo acá está colocándose como que estuviera ese día, como en esa situación, como que si él estuviera en ese día, ¿qué será? Si no muere. Si alguien llega ese día, creyente, y no muere, ¿será qué? Transformado. ¿En cuánto tiempo demorará eso? En un abrir y cerrar de ojo, en un átomo de tiempo indivisible, ahí. Pero los muertos en Cristo también vendrán con Cristo, se acercarán a Cristo como resucitados. Porque es necesario, dice Pablo, versículo 53, que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Cuál es esto corruptible? Esto, hermanos, nuestro cuerpo, nuestra mente, corruptible, todo nuestro ser, se vista de incorrupción. Y esto mortal, sin vista de inmortalidad. Hermano, ¿nuestro cuerpo es mortal? Sí, todavía. ¿Cómo se va a vestir? ¿Cómo vamos a resultar? Inmortal. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Oh, hermanos, miren esa esperanza. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Hermanos, la muerte está personificada como si fuera acá un enemigo grandote, fuerte. Imagínense la muerte como si fuera un ser grande, gigante, fuerte. Tiene un aguijón, tiene un arma. ¿Cuál es su arma? Ahí está. El pecado, porque dice el 56. Perdón, el 55 leamos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Porque donde hay pecado, hay muerte. ¿Por qué vas a morir? Porque tienes pecado. ¿Por qué la gente va a morir eternamente? Porque muere en pecado y muere en Adán. Pero hermanos, ese día, dice el apóstol Pablo, sorbida es la muerte en victoria. Sorbida. Ya no hay más. ¿Qué cosa? Muerte. Resucitamos en Cristo, un cuerpo incorruptible, un cuerpo celestial, semejante a la gloria del Señor Jesucristo. Y ya no hay muerte, porque la muerte ha sido sorbida en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está muerte? De esta manera burlona que dice el apóstol, ¿verdad? ¿Dónde está muerte? Tu aguijón. Fue vencida la muerte, ¿verdad? Porque ha sido absorbida en victoria, porque ya hemos resucitado. ¿Por qué? Por Cristo, hermanos, no por nosotros. No tenemos nada digno de nosotros mismos. Él hizo la obra, Él hizo todo, de principio a fin. Tu salvación no debe radicar en ti, sino en Cristo, lo que Él hizo.
Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Pablo lo deja claro. Gracias a quién? A mí, a ti hermano, a ti hermana. No. A Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo quiero citarle aquí unos comentarios. Primero del erudito William Hendrickson al respecto de estos versículos. Escuchen por favor. Dice: la Biblia, los apócrifos y los escritos rabínicos hablan de un sonido de trompeta cuando quieren anunciar una revelación divina inminente, el día del juicio y la resurrección. En el tiempo más corto posible ocurrirá la resurrección y transformación general. Cuando suene la trompeta, ninguno que pertenezca al pueblo de Dios será pasado por alto. Los muertos se levantarán incorruptibles y los que estén vivos cuando Cristo vuelva, serán transformados. O sea que va a haber gente que no va a morir, cristianos. Sí, en aquel día, si sobreviven a la gran tribulación algunos cristianos y no mueren a causa de la maldad en esa gran tribulación, ellos serán transformados. Y si nosotros nos quedamos para ese día, nosotros seremos transformados. Y a unirnos con Cristo, que está donde en el cielo, con los ángeles su poder. Pero primero, ¿quiénes van a ser nosotros? No, primero los que están muertos en Cristo resucitarán y se unirán a Cristo. Y nosotros también. Así como un general venía de la guerra y todos salían al encuentro. Cristo viene con gran poder, como general. Nosotros ahí, primero los muertos en Cristo, vamos a ver ahí a quienes que se juntan con él. Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Abel, David. Con ellos nos encontraremos con Cristo allá. Ahora le voy a citar al puritano Matthew Henry. Los santos que vivan en la segunda venida de nuestro Señor no morirán, sino que serán cambiados. Que este cambio se hará en un momento, en un abrir y cerrar de ojos y al sonido de la última trompeta. Porque como nos dice en otra parte, el Señor mismo descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Así que aquí la trompeta debe sonar. Es la fuerte convocatoria de todos los vivos y de todos los muertos. Escuchen. Para que vengan y comparezcan ante el tribunal de Cristo. A esta convocatoria se abrirán los sepulcros. Los santos muertos resucitarán incorruptibles y los santos vivos serán transformados al mismo estado incorruptible. Todos, hermanos, ¿ahora qué? Delante del tribunal de Cristo. Todos los resucitados, los muertos en Cristo que resucitaron, todos los transformados aquí a la derecha, delante del tribunal de Cristo. Todos los otros que van a lamentar de todas las épocas que murieron sin Cristo, al lado izquierdo. Todos delante de Cristo, puesto ahí como juez. Escuchen, hermanos, yo espero que estén ahí prestando atención. Lo voy a citar ahora otro extracto de la cita del puritano Matthew Henry. Escuchen, por favor. ¿Y qué puede ser más gozoso en sí mismo que el triunfo de los santos sobre la muerte cuando resuciten? ¿Y no se regocijarán entonces en el Señor y se alegrarán en el Dios de su salvación? ¿No engrandecerán sus almas al Señor? Cuando muestre tales maravillas a los muertos, ¿no se levantarán ellos y lo alabarán? Los que permanecen bajo el poder de la muerte no pueden tener corazón para alabar. Pero tales conquistas y triunfos ciertamente sintonizarán la lengua de los santos con el agradecimiento y la alabanza. Alabanza por la victoria, que es grande y gloriosa en sí misma, y por los medios por los cuales se obtiene, que es dada por Dios por medio de Cristo Jesús. Una victoria obtenida no por nuestro poder, sino por el poder de Dios. No se nos da porque seamos dignos, sino porque Cristo lo es, quien al morir obtuvo esta conquista para nosotros. ¿No debe esta circunstancia hacernos apreciar la victoria y aumentar nuestra alabanza a Dios? Notemos cuántas fuentes de alegría para los santos y de acción de gracias a Dios se abren por la muerte y resurrección, los sufrimientos y las conquistas de nuestro Redentor. ¿Con qué aclamaciones le aplaudirán los santos que resucitarán de entre los muertos? ¿Cómo resonará el cielo de los cielos sus alabanzas para siempre? Gracias a Dios será el peso de su canto
Y los ángeles se unirán al coro y declararán su consentimiento con un fuerte amén, aleluya. Fin de la cita. Así de glorioso ese día, como le hemos cantado. Cuán glorioso será la mañana en que venga Cristo. Cuán glorioso, hermanos. Miren, hermanos, ahora con pecado le adoramos a Dios. Sin pecado, hermanos, ahí, cuando lo miremos cara a cara, ya sin el pecado que nos asedia, sin esa, hermano, digamos, cierta incredulidad que de repente nos abruma en algún momento, o esa deficiencia en nuestra mente, hermanos, alguna enfermedad, no lo sé, o cansancio, lo que sea, ahí, hermanos, sin nada de eso, cara a cara, nuestra oración será gloriosa, alabando a Dios de gloria. Hermanos, vamos al siguiente pasaje. Primera Tesalonicenses 4. Mateo 24 nos habla de las trompetas. Primera Corintios 15 nos habla que vendrá el son de trompetas. Primera Tesalonicenses 4, del 13 leeremos. Nos habla también de esto, hermano. Y el apóstol Pablo está de alguna manera consolando a los hermanos de Tesalónica. Les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, hermanos, no queremos que ustedes ignoren acerca de los que duermen. De pronto los hermanos de Tesalónica estaban tristes porque ignoraban que, oye, ya murió. Los que murieron, mi hermano que murió, mi pariente que murió, que creía en Cristo, pensaban ellos seguramente, no vio a Cristo en la segunda venida. Estaban tristes, entristecidos. Y Pablo dice, queremos, hermanos, que ignoréis, no queremos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que murieron en Cristo. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque ciertamente hay muchos que han muerto y no hay esperanza. ¿Cuántos parientes nuestros han muerto? No hay esperanza porque murieron en Cristo. Pero respecto a los que se han muerto en Cristo, escuchen, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿Se dan cuenta? Traerá Dios con Jesús ahí en los cielos. ¿A quiénes primero? A los que durmieron, ¿ven? Ahí Abraham, Isaac, Jacob, David, ahí vemos a Elías, ¿verdad? ¿A Elías? ¿Ah? A Eliseo, a Isaías, a Jeremías. Hermanos, dice, a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Escuchen, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ahí está, los que han quedado, los que quedarán hasta la venida del Señor, los que pasarán esa gran tribulación. ¿Qué pasará? No precederemos a los que durmieron. Ah, entonces, ¿quiénes son primeros? Los que durmieron. ¿Qué pasó? 16. Porque el Señor mismo, ¿quién es el Señor? Cristo. ¿Cómo? Con voz de mando, hermanos. Esta palabra en el griego es un grito de incitación, una orden, un grito de un general. Voz de mando. Es como, se usa, por ejemplo, para la orden que un oficial da. Una voz fuerte de mando. ¿A quién? A sus súbditos. A los soldados. Y así vendrá Cristo. Con voz de mando, con voz de arcángel. Hermanos, ya leímos en el otro pasaje que van a venir ángeles, con sus ángeles. Y va a venir un arcángel o varios arcángeles, no lo sé. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. A un gran sonido. ¿Para qué? Para convocar. Nos convocará, hermanos. ¿Quién dice ahí? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Hermanos, ¿usted va a ser visible? Sí. ¿Audible? Sí. ¿Qué va a hacer? Descenderá del cielo. Y, ahí están los primeros, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que murieron en Cristo son los primeros en resucitar. Pero hermanos, esto es en un abrir y cerrar de ojos, porque inmediatamente en ese tiempo, en ese abrir y cerrar de ojos, 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice, ¿hay un periodo de tiempo de 7 años? No. Dice, siempre con el Señor.
Hermano, y después de eso, ¿qué viene? El fin. Lo hemos visto en 1 Corintios 15. Qué precioso, hermanos. Nos juntaremos a Cristo, estaremos con Cristo por siempre. Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos que arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Recibir al Señor en el aire. ¿Qué pasará con la tierra? Esta tierra dejará de ser tal como es. Los cielos y la tierra dejarán de ser como es, y habrá nuevos cielos y nuevas tierras, donde ahí moremos con Cristo para siempre. Esa es, hermanos, esta gloriosa verdad. Estaremos siempre con el Señor. Y luego Pablo que dice, por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo te aliento, hermano, te aliento. Esta es la esperanza que tenemos. Por tanto, hermanos, esta vida es pasajera. Estamos peregrinando aquí. Nada más, ¿nos quedan cuánto? ¿20? ¿10? ¿30 años? ¿Alguno de nosotros nos espera 50 años? Tal vez los niños. A nosotros los adultos, no creo. Hermanos, pero miren, dice el apóstol, alentémonos con esto. Por tanto, hermanos, es tremendo, ¿no? Ya el Señor Jesús había dicho en Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y se cumple también ahí. Ahí Cristo, ahí viniendo en gloria y gran poder, hablando a los muertos, ¿verdad? Se oirá su voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Ciertamente eso aplica también para estos tiempos, ¿no? Claro, si alguien escucha el Evangelio y oye la voz de Cristo y lo oye y es llamado, hermanos, vivirá. Entonces, hermanos, dice Apocalipsis 1:7, todo ojo lo verá. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Hermanos, todo ojo lo verá, todo ser humano ahí. Y los creyentes ya no tienen otra oportunidad. ¿Han escuchado ustedes esas doctrinas de que hay una primera venida y otra segunda venida? ¿Verdad? Pero primero hay un rapto que es secreto. Hermanos, no es así. La Escritura es clara. Hubo una primera venida y una segunda venida. Y cuando venga Cristo, seremos arrebatados los que vivamos ahí. Resucitarán aquellos que hayan muerto en Cristo. Y hermanos, no hay más. De ahí el juicio. Hemos leído, todo ojo lo verá ese día, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Por qué harán lamentación por él? Ya no hay más oportunidad. Sí, amén, dice Apocalipsis 1:7. Segunda Tesalonicenses 1:7 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Los ángeles de su poder. Mateo 25, hermanos, debo correr un poco más. Cuando el Hijo del Hombre, estas son palabras del Señor Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, presten atención, hermanos, por favor, prestemos atención. Voy a leer yo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, nuevamente, gran gloria, con los ángeles, con su arcángel, visible, audible, todo ojo lo verá, seremos resucitados. Acá dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, vamos sumando todas las verdades, ¿verdad? Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, toditos, y apartará los unos de los otros, los que les decía, ¿verdad? Creyentes incrédulos. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, los creyentes a su derecha, todos los creyentes resucitados, arrebatados, todos los que durmieron, todos los que fueron arrebatados, todos los que están ya ahora en gloria de todos los tiempos, todos los elegidos desde la fundación del mundo, todos los que Dios eligió en su soberanía, hermanos, a su derecha. Y los cabritos a su izquierda, todos los incrédulos, hermanos, todos los que rechazaron a Cristo, todos los que se murieron en su pecado. Entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Quiénes eran los de la derecha? Las ovejas. Miren, escuchen. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y me disteis de beber.
Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vinimos a ti y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Porque el cristiano que tiene, hermanos, obras dignas de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que no hay un cristiano carnal. No hay un cristiano carnal. Entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Recuerdan que las palabras anteriores eran para quién? Para los de la derecha, ahora para los de la izquierda. Miren, 41 hermanos, ¿está en el 41 Mateo 25? Entonces dirá también a los de la izquierda, lean, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, ¿quiénes están ahí? Todos los incrédulos de todos los tiempos. ¿Juntos con quiénes? Con el diablo y los ángeles de los diablos, o mejor dicho, los demonios, los que cayeron, ¿verdad? Los ángeles que no guardaron, hermanos, su santidad. Versículo 46, hablando de estos, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, ¿qué dice acá? E irán los de la izquierda, los cabritos, ahí, hermanos, al purgatorio, para dar dinero a la Iglesia Católica, ¿verdad? Diezmos, como se hacían cientos de años atrás, para que ahora salgan de sus lugares. No, castigo eterno. Y si es eterno, es eterno. Y si es eterno, entonces por tanto no hay nada que los pueda librar una vez muertos, hermanos. Y los justos a la vida eterna. Eternamente con Dios, eternamente con Cristo, con cuerpos resucitados, cuerpos glorificados en gloria, para alabarle, para aburrirlos. ¿Cuánta gente se aburre de ir a la iglesia ahora? No desea un día congregar para adorar al Señor, para buscar al Señor y hacer su obra. Entonces, ¿por qué quieren vivir eternamente adorando a Dios? ¿Por qué? Cito, hermanos, al erudito William Hendrickson. Escuchen, por favor. El sonido de la trompeta, en relación a este hecho, viene admirablemente al caso. En la antigua dispensación, cuando Dios descendió, por decirlo así, para encontrarse con su pueblo, esta reunión fue anunciada con sonido de trompeta. Y el sonido de una trompeta extremadamente sonora. Y Moisés sacó al pueblo fuera del campo para encontrar a Dios, dice Éxodo 19:19. De ahí que, cuando la boda del Cordero con su esposa lleguen a su culminación, este sonido de trompeta es perfectamente a propósito. También, el sonido de trompeta fue usado como señal de la venida de Jehová para rescatar a su pueblo de la hostil opresión. Fue la señal de su liberación. Igualmente, es trompeta final, señal para la resurrección de los muertos y a los vivos para ser transformados. A los elegidos de Dios para ser reunidos de los cuatro vientos, a encontrar al Señor. Puede ser interpretado además como el cumplimiento de la ordenanza sobre las trompetas que se halla en Levítico 25 y por consiguiente como la proclamación de libertad a través del universo entero para todos los hijos de Dios, su jubileo eterno. Fin de la cita. El jubileo eterno. Había un año que era el año del jubileo. Ustedes lo ven en Levítico 25. Vamos a meditar en ello más adelante. Pero hermanos, es correcto. En Cristo ahí, cuando estemos ese día delante de Él resucitado, será para siempre, por siempre. Gloria a Dios. Aleluya, para alabarle por la eternidad. Bien vale por tanto el rechazo en esta tierra. Bien vale por tanto las penurias y hermanos que seamos aborrecidos en esta tierra. No quiero terminar, hermanos, sin ir a Hebreos 12. El autor de Hebreos dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas
y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hermanos, mortifica tu pecado. No proveas para la carne. Como dice en el versículo 1, despójate de todo peso y del pecado que te asedia. Haz que sea tu senda por esta vida, digamos, no cargada de pecaminosidad. No cargada de tantas cosas que después no tienes tiempo para buscar al Señor. No cargado de tantos proyectos que después te impiden poner a Cristo primero. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, escuchen, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y aquí pone el ejemplo de Esaú. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Él era el primogénito, era mayor que Jacob, pero por un plato de lenteja, por su vientre, por algo material, por algo de este día, ¿qué hizo? Puso a Dios en segundo plano, despreció el reino de Dios, el reino de los cielos. Y aquí lo pone como ejemplo el autor de Hebreos. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no es que tuvo un arrepentimiento genuino, sino él quería la bendición, no quería a Dios. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Escuchen, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Hermanos, nosotros no nos hemos acercado al monte en el Sinaí. Remóntense ahí a Éxodo 19. Nosotros no nos hemos acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron de que no se les hablase más. ¿Se recuerdan? Porque no podían soportar lo que se ordenaba. En el 21 dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. 22, precioso, escuchen. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Hermanos, ¿estás en Cristo? ¿Perteneces al reino de los cielos? Te has acercado aquí, hermanos, al monte de Sión, al reino de los cielos, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Me voy a otro versículo. Mirad que no desechéis al que habla. Amigo, amiga, escucha por favor. No desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta de los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra. ¿Cómo conmovió la tierra? Todo se estremeció, el monte se estremeció. Pero ahora ha prometido diciendo, escuchen, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. En su segunda venida, hermanos. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, escucha, hermano, hermana, que estás en Cristo, recibiendo nosotros un reino inconmovible, el reino de los cielos, el reino de Cristo, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Eso es, hermano. Para eso estamos, para eso leí este pasaje. Y, amigo, amiga, si no estás en Cristo, escucha esta porción y con esto terminamos, del pastor Spurgeon, un extracto de una prédica. Escuchen, por favor. Inicio la cita. Por favor, escuchemos. Creo que veo ese terrible día. La campana del tiempo ha tañido el último día. Ahora viene el funeral de las almas condenadas. Tu cuerpo se acaba de levantar de la tumba y te desatas la mortaja encerada. Y miras hacia arriba. ¿Qué es lo que veo? Oh, ¿qué es lo que oigo? Oigo una explosión tremenda y terrible que sacude los pilares del cielo y hace que el firmamento se tambalee de espanto. La trompeta, la trompeta, la trompeta del arcángel sacude los últimos límites de la creación. Miras y quedas pasmado.
Súbitamente se escucha una voz y unos dan alaridos y otros cantan himnos. Él viene, Él viene, Él viene. Todo ojo le verá. Allí está. El trono descansa sobre una nube blanca como el alabastro. Allí está sentado. Es Él, el hombre que murió en el Calvario. Veo sus manos traspasadas, pero cuán cambiado está. No tiene una corona de espinas. Estuvo ante el tribunal de Pilato, pero ahora la tierra está entera, debe estar ante su tribunal. Pero escuchen, la trompeta suena otra vez. El juez abre el libro. Hay un silencio en el cielo, un solemne silencio. El universo está quieto. Junta a mis escogidos y a mis redimidos de los cuatro vientos del cielo. Rápidamente son juntados, y como el brillo de un relámpago, el ala de ángel divide la multitud. Aquí están los justos, todos congregados. Y pecador, allá estás tú a la izquierda, dejado fuera, entregado a soportar la sentencia ardiente de la ira eterna. Escucha, las arpas del cielo tocan dulces melodías, pero a ti no te traen ningún gozo. Mientras los ángeles están repitiendo la bienvenida del Salvador a sus santos. Venid benditos de mi Padre, heredan el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ustedes han tenido ese momento de respiro y ahora su rostro está acumulando nubes de ira y el trueno está en su frente. Te mira a ti que le has despreciado, a ti que te burlaste de su gracia, que despreciaste su misericordia, a ti que quebrantaste su día de reposo, a ti que te mofaste de su cruz, a ti que no aceptaste que reinara sobre ti, y con una voz más fuerte que 10,000 truenos él clama: apartaos de mí, malditos. Y luego, no continuaré. No hablaré de las llamas inextinguibles, no voy a hablar de los padecimientos del cuerpo, ni de las torturas del espíritu, pero el infierno es terrible, la condenación es aflictiva. Oh, escapa, escapa, escapa para que allí donde estés no tengas que aprender tal vez qué significan los horrores de la eternidad en el golfo de la eterna perdición. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Fin de la cita. Escucha, por favor, amigo, amiga, si no estás en Cristo, corre inmediatamente a Él. Él es digno, Él va a venir. Él viene un día con gran poder y gran gloria con sus santos, con los ángeles. Todos los creyentes resucitaremos. Los incrédulos también van a resucitar. Los que están a la izquierda, con un cuerpo para condenación, como dice Daniel también. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar, hermanos. Gloria al Señor por esta misericordia suya.